Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes en esta jornada. En este domingo 21 de mayo nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, la Iglesia celebra la Asunción de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Para aquellos que quieran seguir la lectura, el Evangelio es Mateo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de este día, queridos hermanos, me voy a valer de la reflexión de Enrique Martínez Lama Noriega, tomado de Ciudad Redonda. Este hombre comienza su reflexión diciendo una despedida que es envío. Cada evangelista ha concluido de distinta manera su evangelio, y las experiencias y relatos de la Pascua, lo que más grabada tenemos todos es la escena de la ascensión exclusiva de San Lucas, y que nos narra al final de su evangelio y al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él quiso redactar una catequesis visual separando para resaltar tres aspectos de la Pascua: la resurrección del Señor y algunas apariciones. Segundo, la ascensión o despedida y el fin de las apariciones. Y tercero, Pentecostés, el nuevo tiempo del Espíritu y la Iglesia. Hoy el Señor se despide y sube al cielo a la vista de sus discípulos, dejándoles lo que Mateo considera el mensaje principal de Jesús al marcharse: su misión. Para comprender lo que Lucas nos quiso decir con su relato de la ascensión del Señor, la primera lectura de hoy, es bueno que nos fijemos en que antes de ascender, Jesús se dedicó a bajar. Bajó del cielo al seno de una mujer nazarena, como también bajó a un pesebre en una cueva de Belén. Bajó su grandeza divina para ser uno de nosotros, un crío totalmente dependiente del cuidado de sus padres, como todos los niños del mundo. Así lo describe San Pablo en uno de sus conocidos himnos. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y se hizo uno de tantos. Y toda su vida anduvo bajando al Jordán para bautizarse entre los pecadores. Bajó a donde estaban las clases más bajas y rebajadas de la sociedad para estar con todos y compartir su situación dolorosa e ignorancia conscientemente o consentida por políticos y religiosos. Al suelo se echó para lavar los pies a sus discípulos, y por andar entre pecadores, prostitutas y gente de mala fama, su prestigio personal quedó por el suelo. Por el suelo se arrastró llevando a cuestas el madero de la cruz, para terminar colgando sin aspecto casi humano, despreciado, machacado y rechazado por todos. El ser humano prefiere subir al podio de las medallas deportivas, del cine o de la canción, a los resultados electorales, a los puestos directivos o todo tipo de cargos con consideración social y buenos sueldos.
también ocurre dentro de la Iglesia, como repetidamente denuncia el Papa Francisco. Algunos, además, no tienen inconveniente en subirse sobre la espalda de los demás, su dignidad y sus derechos, para sentirse superiores. Jesús, en cambio, eligió bajarse y rebajarse, y tan abajo quedó que de nuevo, con palabras de Pablo, decimos: Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. O como nos dice el evangelista Mateo en el Evangelio de hoy: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por amor, Jesucristo bajó para estar con los que estaban más abajo, y por eso el Padre quiso levantarlo a lo más alto. Y ya que Jesús dice haber recibido pleno poder, ¿a qué poder se refiere? Y también, ¿cómo deben entender y ejercer el poder sus discípulos? Jesús huyó toda su vida del poder. Precisamente fue una de las tentaciones en el desierto. Él lo subió, Satanás, a lo alto y le ofreció el poder y todos los reinos del mundo. Pero Jesús lo rechazó. Cuando los que asistieron a la multiplicación de los panes quisieron coronarlo como rey, Jesús se fumó. Y además advirtió a sus discípulos que no fueran como los poderosos de este mundo. Ni siquiera debemos usar títulos honoríficos, padre, maestro, rabí, como eran los de entonces. Ni tampoco busquemos los primeros puestos, ni reverencias, ni... La tarea principal del que está al frente de la comunidad es servir, por poner un solo ejemplo del breve Juan Pablo I. El obispo, presidente del Banco Vaticano, debe ser sustituido. En cuanto usted lo crea oportuno, deberá hacerse de manera justa y con respeto de la dignidad de la persona. Un obispo no puede presidir o gobernar un banco. Aquella que se llama sede de Pedro y que se dice también santa, no puede degradarse hasta el punto de mezclar sus actividades financieras con la de los banqueros, para los cuales la única ley es el beneficio y donde se ejerce la usura, permitida y aceptada, pero al fin y al cabo usura. Hemos perdido el sentido de la pobreza evangélica, hemos hecho nuestras reglas del mundo. Eso lo dice Juan Pablo I. Por eso, el poder que dice tener Jesús es el de haber vencido a las fuerzas del mal y de la muerte, y que el Padre le ha constituido Señor del universo, dando un certificado de calidad a sus valores y estilo de vida. Así podemos entender que su llamada envío a los discípulos no es a montar un tinglado poderoso a base de buscar adeptos. No quiere multiplicar el número de bautizados o engordar las estructuras eclesiales, que por aquel entonces ni existían, sino hacer discípulos, que es bien distinto. Siguiendo con el mismo lenguaje empresarial del texto anterior, otro papa, Benedicto XVI, escribía: cada empresa tiene el derecho de promocionar su producto, pero la Iglesia no es una empresa. Solo debe anunciar a Cristo. No debe atraer hacia sí, ni engrandecer su rebaño, ni procurar clientes, sino mostrar el rostro de Jesús. La fe no es una mercancía ni propiedad de un gran grupo en expansión. Nosotros no poseemos nada. La Iglesia anuncia a Cristo, no busca consenso. No se puede presentar como misión lo que no es otra cosa que burda propaganda sectaria o parcial. El mensaje de Cristo debe ser anunciado, incluso allí donde no gusta. La Iglesia es iglesia de mártires, no iglesia que martiriza. Una iglesia tolerante que no persigue a sus adversarios. Preciosas las palabras del Papa Benedicto XVI. Jesús les ha citado en un monte. Así, sin especificar, bueno, es que la predicación del reino, las bienaventuranzas, fueron proclamadas en un monte.
y en un monte se transfiguró y explicó a sus discípulos que el camino de la gloria pasa por el sufrimiento y el rechazo. En un monte fue crucificado. El monte es el lugar de las revelaciones. También tiene su importancia Galilea. Es un lugar cargado de significado. Es lo que el Papa Francisco llama hoy las periferias. Allí dio comienzo la historia de amistad de Jesús con sus discípulos y allí desarrolló su misión. Galilea es el lugar de la gente normal que sufre y que vive, que busca y escucha la palabra. Era llamada tierra de paganos, gentes de poca o ninguna fe, lejos del templo, de las leyes, de los distintos grupos políticos y religiosos influyentes, lejos de Jerusalén y de Judea, que fueron precisamente quienes rechazaron y condenaron a Jesús. Hay que empezar y estar en donde y con quienes Jesús estuvo y empezó. La tarea: id y hagan discípulos, bautizándolos. Es decir, compartir y contagiar la experiencia que ellos han vivido con el Maestro. Esto también, queridos hermanos, es válido para nosotros. Anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El discípulo se deja primero enseñar por el Maestro y luego hace discípulos. Sí, el discípulo de Jesús es aquel que hace discípulos compañero de vida y de misión. Lo subraya también otro papa, Juan Pablo II. El cristiano y la iglesia o son misioneros o no son tales. Quien ama la propia fe se procurará también de testimoniarla, de llevarla a otros y permitir a los otros de participar en ella. La falta de celo misionero es carencia de celo por la fe. Al contrario, la fe se robustece transmitiéndola. El término evangelización no es ya un sinónimo de catequización, ni de ganar prosélitos o adeptos. Me parece mucho más sugerente el término acuñado por Teilhard de Chardin, armonizar el mundo. En todo caso, el objetivo es hacer discípulos bautizándolos. Bautizar, ¿en qué sentido? En aquellos primeros momentos de la comunidad cristiana, el bautizado era el que decidía poner su vida al servicio de Jesús, asumiendo su estilo e incorporándose al grupo de discípulos. La fe cristiana siempre fue comunitaria, compartida. Ellos son también los que guardan sus enseñanzas, las contagian, las hacen vida y las ofrecen a otros. Propongo, como uno de los mensajes principales de esta fiesta de hoy, que es necesario, como tantas voces, incluida la del Papa Francisco, piden desde adentro y desde fuera de la Iglesia, que ésta se parezca mucho más a lo que Jesús quiso, pues el paso de los siglos la ha ido llenando de elementos poco evangélicos, que sea mucho más comunidad de discípulos y testigos que sirven desde abajo. Y también es urgente que los bautizados todos pasen a ser discípulos y evangelizadores, testigos de un Dios que quiere estar hoy en medio de todas las Galileas, donde los hombres sufran, necesitan palabras y gestos de esperanza, donde haya cadenas que rompan el horizonte de abrir fraternidades que ofrecer. Hermosas estas palabras y esta reflexión de Quique Martínez de Lama Noriega, hoy en Ciudad Redonda. A todos ustedes la bendición en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.